Les doy la bienvenida a una nueva transmisión de charlas de este ciclo 2021, organizado por ENDIAS, Enseñanza y Divulgación de la Astronomía. Hoy tengo el placer de presentar a Adriana Gulisano. Ella es licenciada y doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires. Es jefa del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Coordinación de Ciencias Físico-Químicas e Investigaciones Ambientales del Instituto Antártico Argentino. Su área de estudio comprende la meteorología espacial desde Antártida, en particular la alta atmósfera antártica y su relación con la actividad solar, como la astronomía de rayos cósmicos de altas latitudes. En el ámbito del Comité Científico en Investigaciones Antárticas, es directora adjunta del Grupo Científico Permanente de Ciencias Físicas, miembro del Comité Directivo del Programa de Investigación Científica, Astronomía y Astrofísica desde Antártida, y miembro del Grupo de Expertos de Investigación y Aplicación del Sistema Satelital de Navegación Global para el Medio Ambiente Polar. En el ámbito nacional, representa al Instituto Antártico Argentino en el Comité Asesor de la Red Nacional de Magnetometría, el Comité Científico de la Red RAPEAS, Red Argentina para el Estudio de la Atmósfera Superior, y la Red Científico-Tecnológica para la Gestión de Riesgo de Desastres, Red Científico-Tecnológica para la Adaptación al Cambio Climático y la Sustentabilidad Ambiental. Inició sus actividades antárticas en 2011 y posee más de 20 publicaciones científicas hasta la fecha. Actualmente dirige 2 tesis doctorales. Muchas gracias, Adriana, por estar con nosotros y te dejo el espacio para que puedas iniciar tu charla. Bueno, muchísimas gracias. Comparto entonces pantalla. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Bueno, yo, como comentó Patricia, soy doctora en física. Mis filiaciones son justamente el Instituto Antártico Argentino, el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde soy docente. Y en el Instituto Antártico Argentino soy investigador, jefe a cargo del Departamento de Ciencias de la Atmósfera, como ya comentaron. Formo parte, además, del grupo LAMP, que es el Laboratorio Argentino de Meteorología del Espacio, cuyo director es el doctor Sergio Dazo, que es el fundador. Nuestras líneas de investigación tienen que ver con la meteorología del espacio, que es lo que nos reúne hoy en este seminario, el estudio de nubes magnéticas, de rayos cósmicos, el desarrollo e instalación de detectores de partículas y el desarrollo del laboratorio de meteorología del espacio en Antártida para estudios de nuestro grupo, el grupo interinstitucional que hace desarrollo instrumental, investigación y operaciones, y desde la operación también a la investigación. Eso se llama Research to Operations y Operations to Research. Significa que lo que nosotros aprendemos lo volcamos hacia productos operativos que sirven para el manejo de determinaciones de meteorología del espacio. Nuestro laboratorio participó en la reciente campaña de Whole Heliosphere and Planetary Interactions, que estuvo alineado el satélite de la Parker Solar Probe de la NASA con la Tierra durante enero y febrero del 2020, y en nuestro laboratorio, nuestro detector de partículas, NEURUS, formó parte del soporte en tierra de esa misión de la NASA. Nosotros proveíamos nuestras mediciones. Nuestro grupo es miembro pleno de ICES, que nos reconoció oficialmente como el Regional Warning Center de Space Weather de Argentina, o sea, el centro de alerta regional para Space Weather, para meteorología del espacio, por Argentina. También nuestro grupo participó en la reciente implementación del servicio de información de Space Weather
para la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, para la toma de decisiones, por ejemplo, del reruteo o cancelación de vuelos civiles por este tipo de impactos. Pero bueno, vamos a hablar un poquitito qué es la meteorología del espacio. En general tiene que ver con las condiciones físicas, tanto en el Sol como en el viento solar, en la magnetósfera de la Tierra, la parte ionizada de nuestra atmósfera, la ionósfera, la termósfera, que pueden influir en las prestaciones y fiabilidad de los sistemas tecnológicos que están instalados en la Tierra y también en satélites en el espacio, y que pueden hacer peligrar también la salud o vida humana, sobre todo de astronautas en el espacio. La Organización Mundial de Meteorología, la WMO, tiene paneles que están especialmente dedicados a Space Weather, y nuestro país participa de estos paneles. Según otros organismos, hay varias definiciones. La que más me gusta a mí es la de la agencia europea, la agencia ESA, ya que además incluye los efectos de los flujos de partículas en el espacio, que tienen que ver con los rayos cósmicos galácticos, que pueden ser considerados como space weather, porque también alteran las condiciones del entorno terrestre cercano, ¿sí? Ustedes ven que desde la American Meteorological Society, la Asia Oceanía Space Weather Alliance, la Agencia Espacial Europea, la Política de Ciencia y Técnica de la Casa Blanca, el Space Weather Program de Estados Unidos y la Organización Mundial de Meteorología, todos tienen paneles, tienen áreas específicas dedicadas a la meteorología del espacio, porque justamente todos los países que tienen o han tenido o que planean tener un desarrollo espacial, por supuesto tienen que monitorear estas condiciones. Y bueno, vamos un poco sobre la información de base, quién es el que genera, digamos, la meteorología del espacio, que es la interacción básicamente del Sol con la Tierra. Hablemos un poquito del Sol. El Sol es una estrella de clase G, es la más, digamos, de la clase de estrella más común en el universo, conocido por ahora. Tiene una vida de unos 5.500 millones de años hasta ahora, y bueno, le quedan otros 5.500 más, o sea, que es, para que se dé una idea, el 99% de la masa del sistema solar es el Sol, ¿sí? O sea que todos nuestros sistemas planetarios que hicimos de chicos en el colegio estaban todos fuera de escala. Poníamos una pelotita diciendo que era el Sol y los planetitas más o menos del mismo tamaño, y no es correcto. El Sol es enorme comparado con los planetas. Además, el Sol tiene su campo magnético. Ustedes saben que dentro del Sol se generan reacciones termonucleares que lo calientan, que hace que el estado de la materia dentro del Sol sea el plasma. Y estas reacciones termonucleares generan presión de radiación, y la autogravedad trata de mantener unido, digamos, el Sol. Y están esas dos fuerzas que están en juego: la presión de radiación, que trata de que digamos que se expanda, y la autogravedad, que trata de unirlo. Por ahora va ganando un poquitito más la presión de radiación, y por eso el Sol va despidiendo materia. Lo despide en la forma de viento solar, que es, digamos, estos átomos que están disgregados porque están en estado de plasma. Significa que los núcleos, los iones están por un lado y los electrones por el otro. Digamos que no están uniditos como átomos, sino que están desperdigados en forma de plasma. Y nosotros sabemos, por nuestro amigo Maxwell, que cargas que se mueven
son corrientes, y las corrientes son fuente de campo magnético. Entonces este plasma que se escapa del Sol, en realidad es plasma que está llevándose también campo magnético, ¿sí? Es plasma magnetizado. Entonces este flujo constante de partículas que sale del Sol, que tiene temperaturas altísimas, ¿sí? De alrededor de 1.000.000 de grados Kelvin, esa es una de las paradojas del estudio de la física solar, porque, digamos, tenemos que en la parte más exterior del Sol hay muchísimo más energía, digamos, muchísimo más temperatura que en la superficie, ¿está bien? Entonces, uno tendería a pensar que cuanto más uno se aleja de la fuente de calor, la cosa tendría que enfriarse. Justamente ocurre lo contrario debido, bueno, a varios factores, pero uno de ellos es el campo magnético, la energía que se trae este campo magnético, que hace que justamente alcance estas temperaturas tan altas, ¿sí? Y entonces en distintas regiones del Sol, por encima de los agujeros coronales, digamos, la velocidad es muy alta, de 800 kilómetros por segundo, y muy baja en las zonas ecuatoriales del Sol, de 350 kilómetros por segundo. Ustedes saben que el Sol no es digamos, un cuerpo rígido, sino que es una bola de plasma. Entonces tiene lo que se llama rotación diferencial, no rota todo a la misma velocidad, ¿sí? Pero más o menos serían unos 27 días para dar una vueltita, ¿sí? ¿Cómo se supo al principio que el Sol tenía campo magnético, ¿sí? Bueno, básicamente la primera sugerencia que ocurrió fue la existencia de la doble cola de algunos cometas. Todas las partículas que no eran susceptibles al campo magnético tenían una dirección, y las que tenían algún material ferroso que se podía alinear con el campo magnético tenían otra, y entonces aparecían dobles colas en los cometas, y la gente se empezó a dar cuenta, uy, que algo se alineaba con el campo magnético y la otra parte simplemente con este radial desde el Sol, ¿sí? ¿Qué pasa? Todo este flujo de partículas lo que hacen es llegar hacia la Tierra, ¿sí? Y lo que hacen es empujar o barrer el campo magnético de la magnetosfera terrestre, lo empujan. Y la influencia de este viento solar llega casi hasta más allá de Plutón y abarca todo nuestro sistema solar, que es lo que nosotros llamamos la heliosfera, que es el alcance que tiene el viento solar protegiendo de alguna manera de otras emisiones que vienen extragalácticas a todo nuestro sistema solar. Nosotros sabemos que estamos en nuestra galaxia, en el brazo de Orión, lejos del centro galáctico, que es donde son los lugares de formación estelar. O sea, básicamente estamos en el lugar, digamos, más tranquilo de nuestra galaxia, es el barrio piola para estar. Y, digamos, fíjense que en las simulaciones artísticas, como este dibujo que tenemos acá, vemos, como les decía, fuera de escala el Sol y a la Tierra. Pero está bastante bien representado lo que es el escudo geomagnético terrestre, que nos protege. Sin nuestro escudo geomagnético, la atmósfera terrestre sería barrida por el viento solar y nos quedaríamos sin atmósfera. Entonces, el escudo terrestre, el escudo geomagnético, hace que podamos sostener nuestra atmósfera. El hecho de la existencia del Sol hace que podamos sostener la vida. El Sol, el campo magnético solar, tiene ciclos de actividad ciclos de 11 años, donde el campo magnético solar se da vuelta y vuelve a su estado original alrededor de en 22 años, o sea, vuelve a darse vuelta otra vez a 11 años más. Es un ciclo variable, no es un ciclo armónico, digamos, sino que son fluctuaciones
hubo periodos, uno lo puede ir monitoreando con el número de manchas solares, eso fue como históricamente se monitoreó, ahora tenemos las sondas de la NASA que están mirando al Sol todo el tiempo y lo podemos monitorear muchísimo más, digamos, de una forma mucho más sencilla, ¿está bien? No solamente contando manchas solares, pero se sigue utilizando el número de manchas solares como una especie de indicador de la actividad solar, donde hay mínimos y máximos. Y fíjense que es tan importante esta actividad solar que durante en este grafiquito uno puede ver en este eje está el tiempo y acá la cantidad de manchas. Fíjense que en un máximo solar tenemos muchas manchas y en un mínimo solar donde hay menos actividad, menos regiones activas, con campo magnético que aflora, que tenemos un mínimo solar. Bueno, en las épocas de máximo solar, el flujo de rayos cósmicos que pueden llegar a la Tierra, que pueden medirse, es un mínimo. Y en un mínimo solar, el flujo de rayos cósmicos es un máximo. Eso quiere decir que están anticorrelacionados, ¿sí? Igual la correlación es, tiene una especie de delay o de retraso de un añito entre el máximo y el mínimo, digamos, de flujo de rayos cósmicos que pueden ser medidos, porque justamente, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las velocidades que tiene el viento solar y cuánto tardan las cosas en llegar? Ahora, en la próxima transparencia, les vamos a ver un poquitito más acerca de eso. ¿Qué pasa? Además de este viento solar estable, ¿sí?, que nos envía el Sol, también hay eyecciones coronales de masa, que son elementos transientes, que son transitorios, que son estructuras magnéticas que se desestabilizan y son desprendidas del Sol y llegan hacia la Tierra. Aquí, bueno, hay una representación y puse acá el dibujito de la Tierra con su campana, que justamente el campo magnético terrestre es el que nos protege de este tipo de eyecciones solares que, bueno, teniendo en cuenta el tamaño del Sol y el tamaño de las eyecciones, pueden empujar toda la magnetósfera terrestre hacia bastante adentro, ¿sí? En general está a 10 radioterrestres la interacción de la magnetósfera con el viento solar, pero cuando pasa esto se podrían meter adentro hasta 6 radios terrestres o un poquito menos. Fíjense, esta es una animación, es una recreación artística de qué ocurre cuando estas eyecciones expulsan estas partículas. Fíjense que pueden incluso llegar a abrir las líneas de campo terrestre, producir reconexión en la magnetocola, que es la parte esta que se estira del campo magnético, y esto barrer todas las partículas e inyectarlas preferencialmente ¿desde dónde? Bueno, como ven acá, en las zonas polares, ¿sí? Entonces, las zonas donde preferencialmente van a precipitar partículas van a ser las zonas polares, ¿sí? Y las trayectorias de las partículas que son cargadas, no los neutrones que no tienen carga, pero los que tienen carga eléctrica, lo que van a hacer es ir espiralando sobre, digamos, alrededor de las líneas de campo magnético, tanto del viento solar como si eventualmente entran en la magnetosfera terrestre. Uno, el campo magnético de la Tierra, lo puede llegar a pensar como si fuera una especie de imán gigante en el centro de la Tierra, un poquitito corridito y también torcidito, porque sabemos que que no está alineado con el norte y sur geográfico, digamos, y que está corrido. Por supuesto, esto es una representación, no es así. En realidad, el geodínamo terrestre no es un imán, no es que tengamos un imán en el centro de la Tierra, sino que lo podemos pensar de esa forma. En realidad, el geodínamo terrestre se genera porque, como la Tierra rota y adentro, en las capas internas del Sol hay, bueno, hierro y
y elementos que tienen cargas libres que se pueden mover, entonces al girar generan corrientes, y esas corrientes son las que nos generan el campo geomagnético terrestre. Y un poco también es lo mismo que ocurre en el Sol, que digamos las cargas dentro del Sol generan el campo magnético solar, pero por supuesto que las inversiones del campo magnético terrestre son muchísimo más lentas que las del Sol, pasan en millones y millones de años, y el Sol cada 11 años da una vuelta, digamos, flipea su campo magnético, así que son otros tiempos, ¿no? Pero el hecho de que tengamos un campo magnético hace que nuestra Tierra esté protegida, ¿sí?, para este ingreso o este efecto de las partículas solares sobre la magnetósfera. Sin embargo, cuando vienen estas, digamos, eyecciones coronales de masa, lo que hacen verdaderamente es como si le pegaran un martillazo a nuestra magnetósfera. O sea, es un efecto bastante fuerte, ¿sí? Y entonces se generan determinados efectos como tormentas geomagnéticas, precipitación de partículas, un montón de efectos que, bueno, que tienen que ver con este impacto del Sol sobre la Tierra. Pensemos un poquito, la radiación electromagnética tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, ¿sí? Porque la distancia entre la Tierra y el Sol es de 8 minutos luz. 8 minutos luz es la distancia que recorre la luz en 8 minutos. Recordemos que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, y eso nos da que la distancia Tierra-Sol en 8 minutos son 150 millones de kilómetros, o sea, una unidad astronómica, ¿sí? Por otro lado, las partículas tardan 20 minutos en llegar, es posición peligrosa en el espacio. Los que no siguen, digamos, las partículas, los neutrones, que no, por ejemplo, que no siguen el campo magnético, tardan 20 minutos en llegar. Y la materia producida por las eyecciones coronales de masa, o CMEs, tardan entre 1 día, 2 días, 3 días, 4 días en llegar, dependiendo de las velocidades con que salgan. Entonces, fíjense que las tormentas geomagnéticas con detectores de radiación como el nuestro ayuda a pronosticar la llegada y los efectos, porque entonces ahí sí podemos, digamos, hacer alguna previsión de cuánto va a llegar. Con 8 minutos no tenemos ningún tipo de warning, de aviso, no se puede hacer nada. Con 8 minutos ya está, llegó la radiación electromagnética, llegó un flare con una fulguración en rayos X, es luz, digamos, es luz de alguna determinada longitud de onda, ¿no? Eso ya llegó en 8 minutos, llegó a la Tierra y no tenemos nada con qué, digamos, nada que poder hacer, porque fueron 8 minutos nomás, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos estudiar estos efectos? Bueno, con coronógrafos, que básicamente lo que se hace es tapar el disco solar. Fíjense acá cómo se ve en azul, que está tapado el disco solar, que es muy brillante, para poder ver, digamos, la parte de la corona solar y todas las expulsiones de masa. Fíjense las partes estas, cómo se ven, cómo fue expulsado, ¿no? ¿Sí? Acá también se ve. Entonces, con coronógrafo se puede observar este tipo de interacción. Fíjense que es muy dinámico, el Sol está expulsando, no todas van orientadas hacia la Tierra, afortunadamente. Sí, fíjense cómo el Sol todo el tiempo está, sobre todo cuando hay máxima actividad solar, está expulsando estos transientes, digamos, estas eyecciones coronales de masa. Fíjense acá cómo, cuando ven estas partículas, acá como la cámara se cede se saturó, porque sí iba dirigido hacia la Tierra y saturó al instrumento, ¿sí? Entonces estas partículas que saturan el instrumento, si uno tiene un astronauta acá haciendo una caminata o arreglando algo fuera de la Estación Espacial Internacional,
tipo se fríe, digamos, no podemos permitir que este tipo de eventos le ocurran a un astronauta cuando está justamente haciendo alguna actividad fuera de la nave, ¿sí? Dentro de la nave espacial, como el agua tiene mucho stopping power, o sea, poder de frenado de la radiación de partículas, hay un lugar especial donde los astronautas se ponen para refugiarse con los trajes, que digamos, donde está en la parte de depósito de agua, que entonces tienen mayor protección, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa entonces, como les comentaba, con la actividad solar y los rayos cósmicos? La actividad solar entonces influye en el flujo de partículas cósmicas que ingresan al sistema solar y que pueden impactar en la atmósfera de la Tierra. Estas partículas interactúan con la atmósfera y generan partículas secundarias, lo que nosotros llamamos cascadas de reacciones nucleares en la alta atmósfera terrestre, y estas partículas llegan a la superficie terrestre dependiendo de la latitud y del campo geomagnético, ¿sí? Acá se ve un primario que llega al tope de la atmósfera y toda la cascada de reacciones nucleares con los piones, cabones, mesones, todos los muones, todas las partículas secundarias, esta lluvia de partículas secundarias que se genera y que, como son de alta energía, son relativistas, tienen chance de llegar y ser detectadas a nivel del suelo, ¿sí? Fíjense acá cómo se ve que del viento interestelar, nuestro Sol, nuestro viento solar, la heliosfera, está protegida por el viento solar de nuestro Sol, nos blinda de estos rayos cósmicos que son extragalácticos y superenergéticos que también podrían incidir en nuestro sistema solar, ¿está bien? Entonces, fíjense que cuando la actividad solar es muy grande, como les comentaba, el flujo de partículas disminuye, de partículas de rayos cósmicos galácticos, y cuando es muy grande, el flujo, cuando la actividad solar es muy grande, el flujo de partículas disminuye, y cuando la actividad solar es menor, estamos en un mínimo solar, el flujo de partículas aumenta, ¿sí? Y que hay un delay de más o menos un año entre ese máximo y el mínimo de partículas, y esto tiene que ver con, ¿se acuerdan que dijimos las eyecciones coronales de masa tardan entre 3 o 4 días en llegar a la Tierra? Bueno, en llegar al borde de la heliosfera tardan el borde de la heliosfera está a unas 100 unidades astronómicas. Si para llegar a una unidad astronómica tardan entre 3 y 4 días, al llegar al borde de la heliosfera, que son 100 unidades astronómicas, tardan unos 400 días. Bueno, eso es más o menos un año. Y ese es el delay que vemos en las señales cuando comparamos la cantidad de manchas solares con el flujo de partículas, ¿sí? Bueno, como ven, hay una gran cantidad de efectos sobre el entorno terrestre. Por supuesto, no voy a entrar en detalles, pero tiene que ver con partículas neutras, partículas cargadas, con la radiación solar, con cómo interactúa la atmósfera terrestre, la parte ionizada de la atmósfera. Como ven, hay toda una cadena de eventos que se desencadenan, ondas de gravedad, bueno, hay un montón de física, todas diferentes, que hay que estudiar entre la relación del Sol y la Tierra, ¿sí? Pero bueno, ustedes me van a decir, y bueno, ¿y por qué tenemos que considerar el clima espacial? Bueno, básicamente porque tiene efectos sobre capacidad instalada en Tierra también, ¿sí? Se generan corrientes telúricas entre grandes acueductos, oleoductos, todo lo que sea grandes tuberías, ¿sí? Que generan corrientes telúricas que pueden generar corrosión en estas tuberías. También en las corrientes ionosféricas, las alteraciones de la ionosfera
pueden perturbar las transmisiones de radio, puede haber blackouts de radio, puede haber burbujas de plasma que hagan que las señales de los satélites tengan un retraso. Ustedes saben que los satélites para posicionamiento global lo que hacen es triangular señales y de acuerdo a los tiempos de viaje de las señales se calcula la posición. Entonces, si hay un delay, si hay un retraso en ese tiempo de viaje, porque justamente alguna burbuja de plasma hace que esa señal llegue más tarde, bueno, eso se va a traducir en un error en la posición, ¿sí? También los pasajeros de aerolíneas pueden llegar a recibir mayor cantidad de radiación de partículas en alguno de estos eventos. Los satélites pueden llegar a tener lo que se llama arrastre atmosférico, significa que los que están en órbita baja, si la atmósfera se expande, tienen mayor resistencia al movimiento y entonces pierden altimetría, o digamos también si son bombardeados por partículas, pueden tener lo que se llaman comandos fantasmas, pueden empezar a actuar en forma errática y no responder a los mandos, entonces eso uno puede llegar a perder control mismo del satélite. Los protones solares energéticos pueden arruinar los paneles solares y generar fallas en la memoria y en los paneles solares de los satélites. Se puede generar diferencias de carga en las superficies de los satélites y eso genera diferencias de potencial y problemas en la electrónica. Bueno, hay toda una serie de problemas que son causados por los eventos estos de meteorología del espacio. Fíjense cómo el viento solar, este plasma magnetizado, le saca toda la cola a este cometa. Es impresionante, y nunca me canso de ver esto. Fíjense cómo esta ICMI, esta estructura coronal en el medio interplanetario, le arrancó completamente la cola al cometa. Imagínense interactuando con nuestro planeta, ¿no? Una estructura de ese estilo. Bueno, nuestro país tiene satélites, tenemos ARSAT, tenemos nuestros satélites, y no queremos que alguna de estas estructuras, por supuesto, afecten a nuestros satélites, y entonces también, justamente como Argentina tiene un plan espacial, es necesario que nuestro país monitoree estas condiciones. Esto era un poco lo que les decía. La precipitación de partículas se genera básicamente en lo que son las zonas polares, y es por eso que se pueden ver auroras en esa zona, que es básicamente la interacción de los elementos de la atmósfera con estas partículas que las energizan. Estas partículas energizan a estos elementos de la atmósfera que cuando vuelven a su estado fundamental, devuelven toda esa energía que recibieron en forma de luz. Y la luz la devuelven, digamos, en forma de diferentes colores dependiendo de la energía que adquirieron, ¿sí? Y es por eso los colores. Y también responden al campo magnético terrestre y es por eso que se las ve como danzar en el cielo. Y uno dice, bueno, están ahí nomás, y no, están muy arriba, están a 100 kilómetros, no están a los 10 kilómetros donde está, digamos, la aviación está funcionando, sino está mucho más arriba. Pero uno lo ve como si estuviera muy cerquita, pero por supuesto no está afectando a la salud de las personas que nosotros vivimos en la baja troposfera, donde la atmósfera es neutra, donde, digamos, estos efectos lo podemos ver en altas latitudes, pero no afectan la salud humana digamos, porque no estamos a esa altura, ¿sí? A esa altura, estamos bien protegidos por nuestra atmósfera. Ahora bien, también nosotros sabemos que la Tierra es un geoide, con lo cual significa que está
achatado en los polos y ensanchado en el ecuador, y bueno, eso pasa también lo mismo con la atmósfera. Entonces tenemos en las zonas polares menos atmósfera protegiéndonos, y en las zonas ecuatoriales y de latitudes medias más atmósfera protegiéndonos. Entonces, hay varios efectos, digamos. Por un lado, hay mayor precipitación de partículas en las zonas polares. Por el otro, hay menor cantidad de atmósfera que frenen ese desarrollo, digamos, de las reacciones nucleares dentro del tope de la atmósfera hasta que llegan al suelo, ¿sí? Entonces uno ya va intuyendo por qué está bueno medir partículas en zonas de alta latitud, ¿sí? Para hacer un resumencito, entonces, los impactos principales de los eventos de meteorología del espacio son las corrientes telúricas, que afectan los sistemas, que afectan las corrientes ionosféricas, que afectan las comunicaciones, y que pueden afectar también con cintilaciones el posicionamiento global. Afectan también a la tecnología satelital, a los niveles de radiación de pasajeros, sobre todo en vuelos transpolares, y a las tripulaciones, y también al control orbital de los satélites, que pueden llegar a perder altimetría y generar comandos fantasmas, ¿sí? ¿Qué pasa con los flares solares o la luz? ¿Sí? La luz en sus diferentes longitudes de onda. Los flares o fulguraciones solares son una liberación de energía muy rápida que está, digamos, triggereada por una inestabilidad de la configuración magnética de estas estructuras magnetizadas en el Sol, que lo que hacen es acelerar, energizar partículas no térmicas que calientan el plasma coronal o cromosférico, y entonces en ese proceso de calentamiento emiten radiación en prácticamente todas las longitudes de onda, desde radio, luz blanca, extremo ultravioleta, rayos X blandos, duros, e incluso si es muy energética, pueden llegar a generar rayos gamma, ¿sí? Y digamos, la clasificación de estas manifestaciones por su emisión en rayos X, sobre todo, son para las de menor influencia A, B, C, que es intermedia, y después las muy fuertes, que son M o X, de acuerdo al pico de flujo en watts por metro cuadrado, ¿sí? Y esto se está midiendo este tipo de fulguraciones en el espacio a través de la sonda GOES. ¿Sí? Uno puede ir monitoreando y ver gráficos como este, los picos de radiación, y estos picos de radiación son los que pueden generar en los blackouts de radios y tormentas de radiación, ¿sí? Por eso son importantes de monitorear, porque básicamente los rayos X son muy bien filtrados por nuestra atmósfera, pero justamente, bueno, generan la interacción de estos rayos X con la atmósfera, genera que la propagación de las emisiones se generen blackouts y no se puedan transmitir. Entonces, bueno. Además, como habíamos dicho, de los problemas de centelleo de señales para los satélites, la perturbación de las ondas de radio, los daños de las células fotovoltaicas, la degradación de los satélites, el arrastre atmosférico, la exposición de radiación. Puede haber perturbaciones en la red eléctrica, porque también son líneas muy largas de la mesoescala, que es son los que se ven afectados por las variaciones de campo magnético generan corrientes, ¿sí? Así como las corrientes son fuentes de campo magnético, las variaciones de campo magnético digamos, generan corrientes agregadas que no estaban contemplados en los sistemas de alimentación de la red eléctrica, por ejemplo, ¿sí? Y eso puede llegar a hacer que se quemen transformadores o que no pueda ser absorbido esa sobretensión en las líneas y bueno, y ocurran apagones también, que eso ya ha ocurrido.
Fíjense, les voy a mostrar acá qué ocurrió en el apagón de Quebec de 1989. Fíjense cómo fue, esto se fue como se vio en el espacio, cómo se fue apagando toda ese área, y bueno, las pérdidas fueron millonarias. Fíjense cómo quedó el transformador. Esta es de otra tormenta que ocurrió en Chicago, en 1994, otro transformador que quedó. Y bueno, la diosa de las auroras es muy bonito y está muy lindo, pero también están estos efectos no deseados de las tormentas geomagnéticas, ¿sí? ¿Qué pasa? Como resultado de la interacción entonces de tanto de los transientes como con la magnetosfera terrestre, puede ocurrir un efecto que se llama reconexión magnética, que lo que hace es cambiar la conectividad de las líneas de campo magnético del Sol y de la Tierra. Entonces, fíjense, en una zona del espacio tenemos campo magnético con partículas que vienen espiralando, ¿se acuerdan? En la liñita de campo, que viene del Sol, y partículas que vienen espiralando que están, digamos, relacionadas con el campo terrestre. Fíjense cómo en una zona, si ocurre reconexión, algo que estaba conectado con el Sol se vuelve y se conecta con la línea de la Tierra. Y entonces se abre el escudo geomagnético e ingresan estas partículas que estaban directamente conectadas con el Sol, ¿sí? No ocurre siempre, tiene que, digamos, ocurrir que la orientación del campo magnético de estas estructuras sea orientación sur, como para que la orientación norte de nuestro campo geomagnético permita que se abra. Si ambos tienen la misma orientación, digamos, se empuja, pero no se abre el escudo. Acá se ve en la simulación qué es lo que estaría ocurriendo, ¿sí? Así que, digamos, ese es otro efecto que hace que ingresen partículas. Y bueno, por supuesto, los lugares típicos para el ingreso de partículas son las zonas polares, ¿sí? Otro de los efectos, habíamos dicho, es en la radiopropagación de las capas de la atmósfera. Nosotros vivimos en la baja troposfera, que es una región donde la atmósfera es neutra, ¿sí? No está ionizada, pero más arriba la radiación del extremo ultravioleta y los flares solares y los rayos cósmicos y las partículas energéticas hacen que los componentes de la atmósfera, sabemos que son nitrógenos y oxígenos básicamente, y trazas de otros elementos, se ionicen, ¿sí? Pierdan electrones, y entonces van a quedar los iones y los electrones, y se generen capas ionizadas, que son las capas en donde rebotan las transmisiones radiales, y no teníamos que poner antenas todas muy cerquitas. Entonces se aprovecha que existe esta capa ionizada para hacer rebotar la señal y no tener que poner muy cerca, digamos, mal que esté redonda, es un geoide más bien. Entonces, para poder hacer comunicaciones que no estén a vista, a simple vista, lo que tenemos que hacer es hacer rebotar la señal en la ionosfera. El problema es que si la ionosfera tiene opciones, ¿sí? Otra cosa que nosotros usamos muchísimo, aunque digamos, no estemos conscientes de eso, son los sistemas de posicionamiento global, tanto de cualquier constelación, GPS, GLONASS, Galileo, la que sea. Lo que hace es triangular estas señales, y si hay un retraso en la señal por alguna burbuja de plasma o algo donde tengamos una alta concentración electrónica, eso va a traducirse en error en la posición.
¿sí? Y hay regiones del planeta donde el campo magnético tiene, no lo podemos pensar como un dipolito o un imancito, sino que tiene momentos cuadrupolares o que está más debilitado, como en la región de la anomalía del Atlántico Sur, donde también hay efectos interesantes ionosféricos que ocurren, ¿sí? Entonces lo que se hacen son, digamos, pronósticos de frecuencias de comunicación para las bandas de HF de 2 a 30 MHz para los distintos momentos del día, y cuando ocurren alguno de estos eventos hay que mudar las frecuencias de comunicación, porque si no uno se queda sin comunicación. Bueno, a veces ni siquiera mudando las frecuencias uno puede comunicarse, porque justamente estas perturbaciones son muy grandes, se puede haber blackouts y pérdidas de comunicación de varias horas o de un día, ¿sí? Entonces, estas tormentas ionosféricas afectan a los sistemas de posicionamiento. Acá se registró, por ejemplo, en la zona de Norteamérica, una tormenta en octubre de 2003, justamente por la fecha se la llamó tormenta de Halloween, donde los usuarios tuvieron errores que llegaron a 10 centímetros en la horizontal y 26 centímetros en vertical por varias horas, ¿sí? En Europa por varias horas se ocurrieron estos errores. Hubo problemas con ingeniería civil, cartografía, los que hacen estudios de sísmica, la sincronización de los relojes, por esas horas, debido a esto, porque uno dice, bueno, pero los sistemas de posicionamiento se usan para ver dónde está uno. Sí, pero a veces estos sistemas se usan también para monitorear el tiempo y tener el tiempo exacto, ¿sí? Entonces, eso también se ve afectado. Sobre todo lo que es clearing bancario y todo ese tipo de cosas, utilizan estos sistemas para, bueno, para monitorear básicamente bien el uso horario y el tiempo, no solamente la posición. Entonces, ustedes ven que el GPS diferencial marítimo tiene mayor error ya per se que el terrestre, y durante esta tormenta el error aumentó en un factor de 10 a 30, ¿sí? Entonces, fíjense que si uno está haciendo una exploración de recursos marinos o una navegación, si durante varias horas tenés un error de hasta 30 veces más en donde estás ubicado, bueno, es un error, podés irte derivando a cualquier lado, ¿sí? Básicamente. Y en los sistemas de aproximación, en el límite de error vertical, que eran 50 metros, esto es para aproximación para aterrizaje de aviones, durante 11 horas no hubo disponibilidad de ese servicio, entonces, digamos, la aviación civil también se vio afectada, ¿sí? No solamente el transporte marítimo y de trenes y de carreteras. Entonces, bueno, fue un evento que generó muchísimos problemas, porque imagínense, unos dicen, bueno, 10 centímetros, ¿qué es? Por varias horas. Si vos estás haciendo taladrando, por ejemplo, para hacer un acueducto, por varias horas taladrando con errores de 10 centímetros, esto se te va, mucho error se te va acumulando, ¿sí? No es que solamente, sino que en el transcurso del tiempo el error se va propagando y terminás en cualquier lado, ¿sí? Entonces es un factor que hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué pasa con las partículas energéticas solares, ¿sí? Que llegan hacia la Tierra, ¿sí? Los electrones, pasadas determinadas energías, son los llamados electron killers o electrones asesinos, que te matan toda la tecnología que tenés, o también los iones, los protones energéticos, que te pueden generar muchos problemas en la tecnología satelital, que es muy cara y cuesta mucho poner en órbita las cosas, así que
también hay que ir monitoreando esto. Acá mostramos un estudio que realizó Vanina Lanavere con Sergio Dazo, que fue publicado, sobre los cinturones energéticos, digamos, de Van Allen, que fue medido por el satélite SAC-D, que tenía radiómetros. Fíjense, nosotros sabemos que los protones son mucho más pesados que los electrones, 2000 veces más pesados que los electrones. Entonces, los cinturones de radiación de Van Allen que rodean la Tierra, el anillo más interno está generado por protones, porque son los que tienen más masa, y los más externos son los electrones, que son más livianitos, ¿sí? Porque sabemos que la interacción gravitatoria es más, digamos, es directamente proporcional a la masa de los elementos involucrados. Entonces, como la de la Tierra, en el anillo más cercano, y más lejos se encuentran los electrones. Y fíjense cómo durante estos, digamos, elementos, digamos, durante estos periodos donde hubo tormentas geomagnéticas y eventos de space weather, estas precipitaciones de partículas se fueron poblando, digamos, posiciones de los cinturones de radiación con partículas energéticas, ¿sí? Que fue esto debido justamente a las condiciones de evento de radiación, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con los flujos de partículas en la zona de la anomalía de Atlántico Sur? Bueno, por supuesto también se vieron aumentados durante estos eventos, y fíjense, toda la parte esta rojita es que hubo mayor flujo de radiación en esta zona, claramente, ¿sí? No se preocupen que estamos a nivel satelital, no a nivel de donde vivimos nosotros, pero justamente cuando pasan por esta zona los satélites se ven afectados por este tipo, hay precipitación de partículas ahí también, ¿sí? Eso es lo que les quería contar. Por ejemplo, fíjense en el reporte del Landsat de memory upsets o fallas de memoria del satélite, fíjense dónde está básicamente concentrada la mayor cantidad de fallas de memoria para tormentas de partículas en altitudes orbitales bajas, digamos, ¿sí? Del Landsat. En la anomalía del Atlántico Sur, ¿sí? También en algunas regiones, pero básicamente están casi todas por acá, ¿sí? ¿Qué pasa con los satélites en el espacio y cómo estos eventos van degradando los paneles solares, ¿sí? Fíjense qué pasó con, empezamos, digamos, en diciembre del 95, con una performance casi del 100%, un evento de protones en el 97, hace una pequeña disminución, otro evento de protones, de precipitación de protones, genera esta caída, nuevamente otro evento en el 2001, otro más, y fíjense cómo estos eventos de protones energéticos, ¿sí? Hicieron que de esta curva, que esta recta, digamos, de degradación, uno lo que esperaría es que siguiera básicamente con los niveles de degradación normal, pero estos eventos aceleraron, digamos, un 2% por año debido a estos rayos cósmicos galácticos, un 6% de degradación debido a las partículas energéticas solares que, digamos, dañaron los paneles del SOHO, ¿sí? De este satélite. En enero del 97, un satélite que se llama Telstar de AT&T dejó de operar debido a una CME, una ICME, una eyección de masa coronal interplanetaria, y por supuesto se afectó la transmisión de señales de televisión, llamadas telefónicas, bueno,
Si ellos hubieran conocido las condiciones del Space Weather y hubieran podido poner esos paneles a resguardo, o cambiarle la órbita y después, bueno, volverlo a poner, utilizando energía, ¿no? Eso le baja vida útil al satélite, pero por lo menos no se te quema todo. Entonces, yo, digamos, como política, siempre es mejor pausar los sistemas durante tiempos controlados a que directamente se pausen solos debido a algún evento y la caída después sea por tiempo indeterminado o ni siquiera los puedes volver a levantar. Bueno, el SAC-D lamentablemente sufrió una falla y esto es el monitoreo de temperatura del glaciar Bahía del Diablo, que estaba un colega mío, glaciólogo, el ingeniero Sebastián Manincé, que estaba midiendo, que retransmitía al SAC-D y el SAC-D le devolvía los datos de sus mediciones en el glaciar, y entonces él no tenía que ir todos los años a retirar el disco duro de las mediciones y escalarse el glaciar y todo eso, porque justamente el satélite le facilitaba las mediciones directamente de su retransmisor, ¿sí? Desde el glaciar hacia el satélite, y después lo volvía a traer a tierra. Bueno, hubo una falla y entonces se dejó de hacer ese monitoreo y ahora él tiene que ir, bueno, a escalarse todos los años a buscar nuevamente la información de cómo fue la variación de temperatura sobre el glaciar. O sea, cuando sale de servicio un satélite, no solamente la parte de medición satelital per se es la que se ve afectada, sino todas las que están relacionadas y todas las retransmisiones y todo lo que está relacionado con lo que brinda ese satélite. Entonces, estas partículas de alta energía que vienen de las erupciones solares y los choques en las eyecciones coronales de masa, generan un calentamiento y una ionización de la atmósfera superior de la Tierra. También dañan las superficies exteriores de los satélites, todo lo que sea para todo estado sólido, reseteo de sistemas, comandos fantasmas, la saturación de las cámaras CCD en órbita, que es lo que estamos viendo acá con estas partículas bueno, que saturan las mediciones porque justamente vino dirigida hacia la Tierra, y los aumentos de radiación particularmente peligrosos para los astronautas en las zonas polares. Fíjense que en general la gente que habla de Space Weather refiere a un evento muy energético de 1858, el evento Carrington, donde el evento fue tan energético que se vieron auroras en zonas ecuatoriales. Pero claro, en 1858 la tecnología existente era muy limitada, todavía había chasquis, es más, había unos cuantos telegrafistas que por supuesto se frieron unos cuantos telegrafistas, hubo interrupciones, pero todavía la tecnología no era tan dependiente de lo que nosotros utilizábamos, no había teléfonos satelitales, digamos, era tan primitivo todo que básicamente no hubo un gran efecto sobre la Tierra. Ahora, si uno de estos eventos del estilo del evento Carrington ocurrieran estos días, la verdad que sería absolutamente desastroso. De hecho, en julio de 2012 ocurrieron 12 erupciones solares que generaron un evento interplanetario tan geoefectivo que hubiera sido devastador si hubiera sido dirigido hacia la Tierra. De hecho, le pifió a la Tierra por 2 días. Si hubiera justamente por la rotación de la línea de Parker, digamos, de cómo rota el Sol, y fue eyectada hacia otro lado. Pero si la Tierra hubiera estado en el lugar no favorable, digamos, en esa eyección, hubiéramos tenido un evento estilo Carrington en nuestros días, y ahí sí hubiera sido realmente devastador. Nos hubiéramos quedado sin comunicaciones, sin internet, sin electricidad, los transformadores se hubieran quemado todos, o sea, hubiera sido realmente un desastre. Hubiéramos visto auroras en zonas ecuatoriales, pero después hubiera sido realmente un gran problema.
además, la interconexión de los sistemas hace que la cascada de fallas tengan un efecto de largo alcance, ¿sí? Porque, digamos, fíjense que está todo interconectado. Nos quedamos sin electricidad, no se pueden conservar los alimentos, no podemos extraer agua, no podemos calefaccionar, no, digamos, los servicios médicos se verían afectados, los servicios de medicamentos, la conservación de los medicamentos, o sea, las comunicaciones, todo está tan interconectado, dependemos tanto de nuestra tecnología actual, que si alguno de estos espacios se ve afectado, la pérdida de electricidad nos dejaría también sin agua, o sea, nos dejaría también sin alimentos, nos dejaría también sin comunicaciones, entonces nos dejaría sin un montón de cosas que son indispensables para la vida. O sea, la interconexión de los sistemas es un problema. Y estadísticamente, digamos, sabemos que pasados, digamos, 250 años, la probabilidad de que un evento severo ocurra se acerca al 100%. O sea que sabemos que, dado un 10%, un 12% de riesgo por década, la posibilidad de un evento severo se incrementa con la vida útil de los sistemas, ¿sí? O sea que tenemos que estar preparados y hacer tecnología más robusta para que esto, en caso de tener un evento así, no nos genere algo de lo que después no podríamos llegar a levantarnos, ¿sí? Por supuesto, hay efectos que son laterales, como por ejemplo las corrientes inducidas en oleoductos y gasoductos, ¿sí? También publicaciones al respecto, que generan corrosión. Los tubos sin costura, ustedes saben, o pregúntenle a Techín, son muy caros y son muy difíciles de generar, y entonces la vida útil de estos oleoductos y gasoductos son algo que se trata de preservar, por eso se les pone, digamos, ano de sacrificio, un montón de cosas para generar que si hay, digamos, corrientes inducidas que le genera corrosión, eso no afecte a estos sistemas, por ejemplo. También se han hecho estudios sobre la radiación de los vuelos comerciales durante alguno de estos eventos, ¿sí? Y cómo se incrementa, ¿sí? En un evento de de radiación de un lugar a otro, ¿sí? De Buenos Aires a Bogotá, ¿sí? ¿Por qué poner entonces detectores en Antártida? Bueno, de a poquito durante la charla les fui contando por qué. Porque en las zonas polares justamente es donde ocurre la precipitación de partículas. Justamente la topología del campo geomagnético hace que, digamos, la rigidez de corte de las partículas, que es una combinación de el impulso con la carga y la velocidad de la luz, digamos, hagan que las partículas de menor energía lleguen a estas zonas, ¿sí? Las partículas de mayor energía son las que pueden llegar a esta zona, pero las de menor energía pueden llegar también, a partir de esa energía pueden llegar de ahí para arriba, pueden llegar, y entonces, si uno quiere medir incluso eventos energéticos solares, bueno, o pones algo en el espacio, o se pone algo en zonas de altas latitudes. Y nuestro país tiene bases permanentes y bases temporales. Por supuesto, nosotros colocamos nuestros detectores en una base permanente. Hay dos bases que están por debajo del círculo polar, San Martín y Belgrano, y nosotros pusimos por encima del círculo polar, en base Marambio, nuestro detector. Este es nuestro laboratorio de meteorología del espacio.
nuestros objetivos científicos son el estudio de los eventos transitorios y de largo plazo en la meteorología del espacio a través de la modulación solar de los rayos cósmicos y las mediciones de radiación de fondo a nivel del suelo y a nivel de altura de vuelo para ayudar también a la aviación. El programa de climatología espacial de la colaboración LAO, que es la Latin American Giant Observatory, del cual este detector también forma parte, es el nodo más austral, es el nodo antártico, es medir este flujo de rayos cósmicos que interactúa con la actividad solar, entonces se obtiene un flujo modulado. Este flujo modulado interactúa con el campo geomagnético terrestre, con los primarios que llegan al tope de la atmósfera, que interactúan con las condiciones atmosféricas, generan nuestras partículas secundarias, y estas partículas secundarias se convolucionan con la respuesta del detector y obtenemos nuestra señal. Entonces tenemos una sinergia. Desde la actividad solar podemos estudiar la variación de señales del flujo de rayos cósmicos, y estudiando la variación de la señal del flujo de rayos cósmicos podemos inferir qué es lo que está pasando en la actividad solar. Entonces, nuestras capacidades nos permiten medir simultáneamente partículas secundarias a nivel del suelo y a distintas alturas y a distintas rigideces de corte a través de la colaboración en las bandas electromagnéticas, mónicas y dominadas por las multipartículas. Fíjense que esta es la red de monitores de neutrones, y la colaboración LAGO estaría generando entonces detectores operativos que ven a cubrir un gap en las mediciones en América Latina, y además proveen la resolución de energía de las observaciones directas de los flujos de secundarios, y a través del modelado también de los flujos de primarios. Nosotros también en el grupo asesoramos al Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, haciendo protocolos interinstitucionales de gestión de información para la probabilidad de perturbaciones graves en el abastecimiento eléctrico por amenazas de origen natural, que pusimos que se tenga en cuenta en la meteorología del espacio, en las perturbaciones solares. Y si no recuerdan mal, el Día del Padre del 2019 tuvimos un gran apagón que, bueno, afortunadamente no fue debido a un evento de meteorología del espacio. Yo justamente estaba monitoreando las condiciones y dije, no puede ser, no puede ser que se nos haya pasado algo porque estábamos monitoreando, no puede ser esto. Y bueno, no fue eso, pero sí puso en el tapete la vulnerabilidad del sistema interconectado internacional, interconectado nacional, perdón, que acá está, que acá lo puse en la figura, que es susceptible a eventos de meteorología del espacio. Entonces, el sistema interconectado no es invulnerable a apagones, y es por eso que tenemos que seguir monitoreando, ¿sí? Nuestro detector es Neurus. Tuvimos que poner un acrónimo que significara algo también en el extranjero: New Antarctic Cosmic Ray Detector to Use in Space Weather, nuevo detector antártico para uso de meteorología del espacio. Y nosotros lo instalamos en la campaña 2018-2019. Tuvimos que instalar todo el laboratorio desde cero, fue una operación logística muy importante. Y como les comentaba, Neurus forma parte de los nodos LAGO, que son los detectores Cherenkov en agua para medir rayos cósmicos. Este es un esquema básico del detector. Fíjense que el encamisado mecánico del fotomultiplicador, que forma parte del detector, tiene una facha muy grande al sombrerito de Hitus, ¿sí? Y bueno, el científico de la serie de mi infancia era Neurus, y entonces pensamos ponerle un nombre bien criollo a nuestro detector, y por eso lo llamamos Neurus. También como un homenaje a García Ferré, y bueno, como es un trabajo muy duro hacer lo que hacemos, también distiende un poco, y bueno, nos ayuda que, bueno, a generar el cariño que les tenemos a la investigación que estamos haciendo. Fíjense que
este detector que estuvo instalado en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio fue el que después se instaló en la Antártida. Acá estaba en la etapa de prototipado y caracterización. Esta es la configuración más básica, después le pusimos electrónica de alta velocidad, y bueno, estamos realmente orgullosos del resultado. Este es el despliegue en Antártida, con sistemas de telemetría, sistemas de batería, almacenamiento, calefacción, bueno, todo un despliegue muchísimo más complicado, como ven, que el estándar que teníamos en el IAFE. Acá son algunas de las mediciones que pudimos hacer y comparábamos con las mediciones del observatorio Pierre Auger, digamos de los scalers del observatorio Pierre Auger, y nuestras observaciones en el IAFE, y bueno, por supuesto daban espectacular. Pudimos hacer la calibración del muón, de la energía del muón equivalente. Los pulsos en el osciloscopio se ven así. Este pulsito significa que pasó una partícula. Pudimos ver eventos de crecimientos llamados crecimientos Forbush, que significa que cuando alguna de estas estructuras que sale del Sol llega a la Tierra, esto es una simulación, pero se ve cómo está la Tierra y cómo va llegando, hay una disminución de los rayos cósmicos y luego nuevamente se recupera, una recuperación, y eso tiene que ver con el pasaje de esta estructura que se puede estudiar. Bueno, nosotros la medimos, la estudiamos. También vimos agarramos la etapa de recuperación de otro evento, Forbush, en septiembre de 2017. Acá estamos comparando las primeras mediciones de nuestro instrumento con instrumentos en el hemisferio norte, también de alta latitud, pero son monitores de neutrones de una rigidez de corte similar, y fíjense cómo se sigue la línea maravillosamente, así que estamos muy contentos. Y nosotros complementamos todas estas mediciones con las mediciones de ionogramas y de magnetómetros en las otras estaciones que tiene nuestro país por debajo del círculo polar. Acá les muestro un poquito el equipo que fue a la Antártida, nosotros 4, el doctor Dazo, director del proyecto, yo que soy codirectora del proyecto, técnico Mar Arezo, el ingeniero Matías Pereira, estamos en Base Marambio, y acá está el día de la Antártida Argentina, el 22 de febrero, inaugurándolo con el jefe científico y el jefe de base. Quedó nuestro proyecto en el libro de proyectos de Marambio, nos fuimos a celebrar a la pista congelada, y todo empezó con el grupo más ampliado, ¿no? Con el grupo que incluía estudiantes, investigadores, que sigue incluyendo más técnicos, más estudiantes, más investigadores. Entonces este es un esfuerzo, digamos, conjunto. La ciencia no se hace en forma individual, la ciencia es una construcción colectiva, y los grandes proyectos requieren de grandes personas, así que tengo el privilegio de estar siempre trabajando con grandes colegas y colaboradores y estudiantes, y bueno, eso me llena de orgullo. Estás muteada, Patri. Como voy al inicio, bueno, tenía que dar la nota yo. Muy interesante la charla, muchos aspectos que desconocía. Te comento que en el chat tenés muchos saludos, felicitaciones. A ver, Héctor, Gracias. del Instituto Antártico, ¿puede ser? Sí, sí. Carlos Bairo dice que esto es nuevo para él. Daniel Hilar también te manda felicitaciones. Carlos es de la Academia Argentina de la Antártida y es el director del Museo del Presidio de Ushuaia. La verdad que es también un gran amigo. Y después, bueno, participantes que son de Endías, que te envían felicitaciones por tu claridad para explicar, y bueno, tan bien la charla, los ejemplos. Yo te haría una consulta
Decime. Para que cuentes a los que miren y bueno, como para motivar también, ¿cómo fue que te iniciaste en esto, que se te ocurrió estudiar y dedicarte a esta rama de la ciencia? Bueno, durante mi secundaria, en el último año de secundaria, bueno, todos hicimos nuestros test vocacionales de desorientación, y estaba muy desorientada, básicamente. Y fue a dar una charla un investigador, un físico, que hacía, bueno, física nuclear, y cuando dio la charla yo dije, pero esto no es lo que yo estuve viendo en el colegio, esto es algo que es fascinante, esto es muy interesante. ¿Cómo que hay reacciones nucleares en el Sol? ¿Cómo que, digamos, que se puede estudiar esto? Y entonces me picó la curiosidad. En aquella época uno tenía que comprarse un libraco así enorme de la guía del estudiante, para ver qué seguir y a ver qué había. Y bueno, ahí chiquitito había una cosa en exactas. Si uno quería estudiar astronomía tenía que irse a La Plata o a Córdoba, pero bueno, se podía hacer física y después hacer algo después. Y fui a hablar con un investigador. eh, me, me, me aconsejó que leyera las Feynman Lectures on Physics, que eran las lectures que había dado Feynman, que fue premio Nobel, ¿no?, de física, para un curso. Lo conseguí en edición bilingüe porque mi inglés era muy malo en aquel momento, y las leí. Por supuesto, no pude entender una de las ecuaciones que estaban escritas en ese libro, pero la hermosura de ese libro era que conceptualmente uno lo podía leer y podía entender la física. Aunque uno no entendiera ninguna de las ecuaciones que había, que además eran muy pocas, demasiado pocas, porque uno no podía seguir lo que estaba pasando, pero conceptualmente uno entendía lo que estaba ocurriendo y era fantástico, era maravilloso. Digo, hay algo que se entiende, digamos, que se entiende. Y yo la física la miraba como, ¿y esto? Eh, y entonces, bueno, ahí empezó todo. Mi enamoramiento, digamos, con la física y bueno, por supuesto, en el instituto entré personas, bueno, la doctora Sandra, la doctora Cristina Mandrini, que es que mundial, el doctor Sergio Dazo, que también es un investigador eh, impresionante, y la verdad que uno se encuentra con personas que son increíbles, y bueno, y da gusto trabajar con personas así realmente. Y bueno, también mis colegas del Instituto Antártico, que siempre nos han dado el apoyo para seguir y para hacer el proyecto antártico. Así que bueno, básicamente feliz. Qué bueno. ¿Qué Bueno, se tal, agrega Rafael? Rafael Girola. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Hola, ¿qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Hola, Adriana? Rafael. Un ¿Qué gusto tal? tenerte aquí en esta interesante charla que pude escuchar viajando, porque justo tuve que volver desde Capital. Y bueno, pero realmente muy interesante todo lo que has desarrollado. Eh, En y equipo, porque todo es trabajo de equipo. Parece que se congeló. Uy, justo lo interrumpí encima. Está en viaje, está en viaje, está en viaje, es Claro, complicado. ahí está. ah, ahí. Sí, sí. No, quería agradecerte por haber brindado este espacio para Andías con esta interesante presentación que desarrollaste. Y bueno, si alguna persona del público presente está dispuesto o tiene alguna pregunta o algún comentario, bienvenido, como para si te interesaría, Sí, como como no, bueno, sí, sí. como recién Patricia te preguntó sobre el tema de cómo elegiste, digamos, esta interesante profesión, ¿no? Que Sí, también es un tema, sí, además todos vimos a Carl Sagan, y todos tenemos el libro, tenemos a Cosmos ahí en la biblioteca, o sea, eh, era algo que a todos los que teníamos cierta curiosidad teníamos que leer, teníamos que ver, ¿verdad? tal cual.
Y ¿podrías comentar un poco más sobre, digamos, este último desarrollo, los trabajos que están realizando con este proyecto ahí en la Antártida, mediante Neurus, como vos comentabas recién, prácticamente al final de la charla? Digamos, Sí, ¿qué sí. alcances, cuáles son las metas? Sí, realmente, bueno, el grupo ha presentado trabajos con las mediciones, comparando también con lo que ocurre con neutron monitors, qué pasa con el efecto atmosférico, sobre el desarrollo del flujo de rayos cósmicos a nivel del suelo. Estamos iniciando simulaciones de, digamos, de partículas para poder interpretar mejor los datos. Son simulaciones hechas por el método Monte Carlo. En Córcega, digamos, lo que se hace es se simula las cascadas y después se caracteriza muy bien la atmósfera, porque las atmósferas estándar no servía, tuvimos que hacer datos de reanálisis para poder estudiar mejor qué era lo que estaba ocurriendo, porque digamos, las atmósferas estándar que venían en el Córcega no eran las adecuadas, así que bueno, se está haciendo, seguimos haciendo un trabajo meticuloso, y bueno, por supuesto, todas nuestras mediciones son mediciones que sirven para el conocimiento no solamente de la ciencia básica, sino también para generar productos operativos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una página web donde es Space Weather at FCNUBAR, donde ustedes pueden ver los distintos productos que ofrecemos. Uno de esos es la medición del flujo de partículas, con las barras, digamos, si se sale de esa barra es porque tenemos un exceso de partículas que no debería estar ahí, o una disminución. Y digamos, también se monitorean otros parámetros. Ustedes fíjense que para hacer meteorología tradicional, uno no solamente mide la presión, uno mide presión, temperatura, precipitación, etcétera, ¿no? Bueno, para hacer estudios de meteorología del espacio, que por eso son interinstitucionales e interdisciplinarios, uno tiene que medir un montón de variables, y entonces, bueno, una de ellas es el flujo de partículas, y bueno, es un orgullo, la verdad, que poder presentar un desarrollo hecho en Argentina por argentinos, digamos, unas zonas tan complicadas, y bueno, y llegar a buen término y poder hacer el estudio con instrumental propio. Porque bueno, el resto de los instrumentos y de las cosas en general se va haciendo con instrumentos de satélites de la NASA que también los ponen públicos, y bueno, pero poder hacer estudios con instrumental propio es un salto de calidad. Felicitaciones, de verdad. No, muchísimas gracias. No sé si alguien... Sí, hay algunas preguntas perfecto, buenísimo. Para hacerle a Adriana. Bueno, en primer lugar, Díaz tiene un grupo de astroniños, y lo que te solicitan es si podrías enviarles algunas palabras a ellos. Bueno, bueno, les envío un saludo grande. Amo a los chicos, porque son los que te hacen las preguntas básicas, las que van al hueso y las que uno te está tratando de responderse. Y entonces, y no tienen ningún tipo de problema a ver si pregunto esto o aquello. Entonces los adoro, son los más genuinos para hacer las preguntas, y son los que más interesan además, o por lo menos lo demuestran mucho más. Los adultos siempre somos más circunspectos, y bueno. Así que bueno, les mando un beso grande, sigan en esta línea, la verdad que es hermoso aprender sobre el universo, sobre el mundo, sobre lo que nos rodea. Uno va, digamos, como les decía, como les digo a mis propios alumnos en la universidad, uno va compartimentando, ¿no?, la naturaleza en secciones, porque uno tiene, digamos, una capacidad finita para estudiar las cosas. Entonces, como no somos renacentistas, no podemos abarcar todo el ámbito del conocimiento, y bueno, entonces decimos, bueno, y esto es química, esto es física, esto es astronomía, esto es biología, bueno, y separamos todo, pero en realidad es un todo,
Y cuando uno estudia, por ejemplo, límites de habitabilidad en planetas, que he visto charlas de colegas respecto de eso, empiezan a surgir, bueno, y si hay agua y si no hay agua, y cómo es la radiación y a qué distancias está. Y entonces uno empieza a hacer como un combo de que se empiezan a interconectar todas esas cosas que uno tenía separadita por ahí. Y es muy interesante. Y quiero que piensen a la naturaleza como un todo. Después uno elige una partecita que es la que le gusta estudiar, pero no se olviden de eso, que es un todo y que somos parte de un todo. Muy lindas palabras, Adriana. Héctor, te leo el comentario. Muy buena presentación. ¿Tienen pensado censar con Cherenkov la anomalía del Atlántico Sur? Allí se supone, por lo expuesto, que el nivel de partículas sería mayor, o interpreté mal. Sí, bueno, justamente hay un grupo también en Tucumán que forma parte de la colaboración que está planificando poner un Cherenkov en Tucumán con otras mediciones ionosféricas. Así que bueno, ojalá se dé y puedan hacerlo, porque realmente sería una gran contribución también poder medir en la zona de la anomalía. Bueno, tenés felicitaciones, Alejandro del Bruto, María Irene Moreira, Daniel Cabezas también. Él te hace dos preguntas. Dice si se sabe cuáles son las causas de la anomalía del Atlántico Sur. Bueno, eso tiene que ver con el geodínamo terrestre, no es mi especialidad, pero tengo entendido que, bueno, uno a primer orden lo que dice, bueno, es un dipolito, es un dipolo, se genera, es el imancito que yo les decía. En realidad, uno puede, el campo geomagnético lo puede desarrollar en distintos multipolos, digamos, y sería el término cuadrupolar del campo geomagnético el que hace esa disminución, el que generaría la disminución en el campo geomagnético a nivel, y se va corriendo además, ¿no? Pero bueno, no soy especialista. Sé que tiene que ver entonces con el geodínamo terrestre. La otra pregunta que él realiza es si existe algún isótopo que actúe como marcador, que indique la mayor o menor actividad solar. Nosotros medimos la cascada hadrónica, ¿sí? de las reacciones secundarias. Digamos, los primarios que llegan al tope de la atmósfera generan la cascada de secundarios. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, a través de las simulaciones numéricas y de estadística, inferir cuántos de esos primarios y cuáles eran esos primarios de la cascada, digamos, que uno después mide. Entonces pueden ser un hierro, puede ser un protón, típicamente son protones, pero bueno, eso se hace a través de simulaciones, ¿sí? Nosotros lo que medimos es el desarrollo de la cascada y hacemos estadística con, digamos, levantamos con los distintos niveles de energía del total de las partículas que llegan, y hacemos estadística con eso. No podría decir una partícula, esta fue esto, sino que puede decir en un tiempo dado, llegaron tantos muones, tantos, ¿sí? No puedo decir una, de a una no las podemos marcar, digamos, ¿sí? Bien. Capaz que pronuncie mal el apellido, pero te dice que está mirando el programa, capaz que conocido tuyo, Pablo Daniel Warmkraut. Daniel Hilar dice, fuiste mi profesora de Fórmula 1, una genia. Te cuento que invité a tu charla a mis alumnos de física y un grupo de curiosos. ¡Ay, qué divino! Espero que haya disfrutado mis clases. Oh. Yo creo que sí. Bueno, y no hay más preguntas, pero yo tengo una a mi parte que me cuesta imaginar cómo es. ¿Hay un tiempo para poder detectar y prevenir o esto es muy rápido cuando llegan las partículas y se producen? Bueno, las que se generan en estas eyecciones coronales de masa tardan entre 2 o 3 días en llegar. Básicamente uno puede con los coronógrafos ver, estimar la velocidad con la que salieron, y entonces en un periodo, digamos, después de unos cuantos radios solares, después empieza a viajar como en una velocidad casi constante. Entonces uno puede
estimar el tiempo de arribo. Y se hacen también modelos para ver cuándo van a llegar y si van a llegar a la Tierra o se van a ir hacia otro lado. Por supuesto, es un forecast, con lo cual cualquier tipo, digamos, uno tiene probabilidades de que esto ocurra o que no ocurra, ¿sí? Igual que en un pronóstico tradicional, ¿sí? Uno le puede pifiar, básicamente. Pero bueno, uno puede ir monitoreando y pueden llegar en 2 o 3 días a la Tierra, y eso da un tiempo para generar previsiones, digamos. Si uno tiene un satélite, lo puede poner que pliegue los paneles para protegerlo, o bajarle la órbita para que la atmósfera lo proteja. Después, por supuesto, se gasta energía para levantarlo nuevamente a su órbita, pero no se te frió el satélite. O sea, eso sí da tiempo para hacer algunas previsiones. Bueno, bien. Bueno, tenemos felicitaciones de José, de Verónica, Daniel, que le gustó. Ahí se vuelve a conectar Rafael. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias por la charla, por estar acá con nosotros en Días. Y si se conecta Rafael, le dejo las palabras finales para que te despidas. Muchas gracias, Adriana. No, muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias a todos los que estuvieron también conectados y bueno, y les gustó. Traté de hacerlo ameno y bueno, y contado todo. Si bien es las cuentas y todo eso es bastante duro, contado es mucho más ameno y uno puede entender de qué se trata, ¿sí? Bueno, no sé qué hacer con Rafael. Y no se olviden de pasar por el planetario, que tiene actividades muy, muy, muy buenas, y bueno, siempre hacen una tarea de difusión fantástica. De hecho, para los 50 años del IAF estuvimos hablando ahí del proyecto con el doctor Dazo y con el resto del equipo que fue a Antártida, así que le agradecemos también a Rafael el espacio, y bueno, a todos los colegas, estudiantes, a los chicos, entusiasmarlos, porque esto realmente es muy divertido, es muy lindo hacer investigación. Rafael, ¿nos escuchás? Sí, estoy escuchando. Bueno, muy te dejo entrecortado, pero muy entrecortado, no sé si me escuchas. Bueno, en fin, a ver, ¡ay, volvió! Parece un juego. Bueno, Rafael, te dejo el saludo final y nos despedimos. Yo acá te leo el saludo de Luisa Báez. Excelente, me encanta la explicación, una genia. Estamos todos de acuerdo, sos una genia, Adriana. No, ustedes todo son muy generosos. Todo el trabajo en equipo que hacen. Sí, el trabajo es un trabajo de equipo realmente, y bueno, cuando uno tiene un gran equipo. Sí, te escuchamos, Rafael. Sí. No, yo me comunico, cualquier cosa yo los saludo, porque estoy prácticamente con muy poco crédito. Por eso justamente se me está entrecortando. Te dejamos el cierre. Son tus palabras las del cierre, Rafa. Bueno, aparentemente se cortó, ¿no? No, se tiene que, sí, despedir. Bueno, yo les agradezco muchísimo al espacio y bueno, la oportunidad de poder contar lo que uno hace, que siempre es lo que uno quiere, ¿no? Que la gente se entere, que todo lo que estamos haciendo y todo el esfuerzo, y que bueno, y que da frutos, el esfuerzo da frutos. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, un abrazo enorme y esperamos pronto volverte a invitar y que nos sigas contando más sobre este apasionante tema. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego.